Una mujer que fue abandonada por su familia regresa a la ciudad después de años y descubre que su antigua vida está más conectada con el presente de lo que imaginaba. Lo que descubre es aterrador. Imagine una artista que regresa a su pueblo natal después de años de silencio, llevando consigo el peso de un abandono familiar que la ha marcado profundamente. Clarice Ramírez no viene buscando venganza, sino comprensión. Con sus pinceles como única arma, ella desenterrará los secretos que su familia ha mantenido ocultos durante décadas. ¿Qué segredos pueden ser tan poderosos que una madre decide alejarse de su propia hija? ¿Qué historias se esconden tras los muros de silencio de San Lucio? ¿Crees que existe una justificación aceptable para abandonar a alguien? Cuéntamelo en los comentarios. Disfruta leyendo tus historias. El viento helado azotaba las calles empedradas de San Lucio, arrastrando consigo hojas secas y secretos antiguos. La tarde moría lentamente, tiñendo el cielo de un gris melancólico que parecía susurrar historias olvidadas. En medio de este escenario desolador, un automóvil negro se deslizaba silenciosamente, rompiendo el letargo de la pequeña ciudad. Dentro del vehículo, una mujer observaba por la ventana. Sus ojos, del color del café con leche, reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Clarice Ramírez había regresado después de años de ausencia, como un fantasma que volvía para ajustar cuentas con su pasado. La ciudad parecía no haber cambiado. Las casas de adobe con techos de tejas rojas seguían siendo testigos mudos de historias que nadie se atrevía a contar. Cada esquina, cada callejón guardaba un secreto, y Clarice podía sentirlo en el aire denso que la rodeaba. Su corazón latía con una intensidad que amenazaba con romper su pecho. Recuerdos fragmentados se agolpaban en su mente como instantáneas de una película antigua, risas de infancia, gritos silenciosos, puertas que se cerraban para siempre. San Lucio no era solo un lugar, era una herida abierta que nunca había sanado completamente. El automóvil se detuvo frente a una casa antigua. No era su casa, pero representaba todo lo que había perdido. Las ventanas, cubiertas de enredaderas, parecían ojos ciegos que la observaban con indiferencia. Clarice respiró profundamente, sintiendo el peso de años de silencios y ausencias. «He vuelto», murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro que se perdía en el viento. No sabía exactamente qué la había impulsado a regresar. ¿Búsqueda de respuestas? ¿Necesidad de cerrar capítulos? ¿Esperanza de encontrar algo que creyó perdido para siempre? La línea entre estos motivos era tan delgada como el papel de las cartas que guardaba en su maleta. La tarde comenzaba a convertirse en noche, y San Lucio parecía desperezarse, preparándose para revelar sus secretos más oscuros. Clarice bajó del automóvil, sus zapatos haciendo un suave sonido contra los adoquines. Cada paso era una declaración de guerra contra el silencio que la había consumido durante años. No venía a ser perdonada. Venía a entender. No venía a pedir perdón. Venía a recuperar su historia. San Lucio la esperaba, con todos sus fantasmas y promesas rotas. Clarice Ramírez había construido su vida lejos de San Lucio, transformándose en una mujer independiente y talentosa. Como artista, había logrado reconocimiento en ciudades importantes, utilizando el arte como su refugio y su método de sanación. Sus pinturas, llenas de colores intensos y emociones complejas, reflejaban una historia de resiliencia y búsqueda interior. Nacida en una familia tradicional del norte de México, Clarice siempre fue diferente. Mientras sus hermanos seguían los caminos esperados, matrimonio, trabajo estable, vida convencional, ella soñaba con horizontes más amplios. Su sensibilidad artística la distinguía, generando tanto admiración como incomprensión en su familia. Desde niña, Clarice demostraba una conexión especial con el arte. Sus primeros dibujos, hechos con lápices de colores desgastados y papel amarillento, ya revelaban una sensibilidad única. Su abuela Guadalupe era la única que realmente comprendía su talento, animándola a seguir sus sueños cuando todos los demás desaconsejaban. La decisión de dejar San Lucio no fue fácil. Significaba romper lazos familiares, desafiar expectativas sociales y lanzarse a un mundo desconocido. Pero Clarice sabía que necesitaba partir para encontrarse a sí misma. Cada pincelada en sus lienzos era una forma de exorcizar los fantasmas de su pasado, de resignificar sus dolores. Su estilo artístico era único. Mezclando técnicas tradicionales mexicanas con elementos contemporáneos, Clarice creaba obras que hablaban directamente al alma.
Sus exposiciones en galerías de arte en Ciudad de México, Guadalajara y hasta en el extranjero habían consolidado su reputación como una artista prometedora. Pero detrás del éxito profesional, había una herida aún no cicatrizada. El abandono familiar la había marcado profundamente. Clarice nunca había comprendido completamente los motivos que llevaron a sus padres a alejarse de ella, a rechazar su sueño, su esencia. Ahora, al regresar a San Lucio, ella llevaba consigo no solo sus maletas, sino décadas de preguntas sin respuesta. Su decisión de volver no era casual. Era una necesidad casi visceral de entender su propia historia, de llenar los vacíos en su memoria. La ciudad parecía más pequeña de lo que recordaba. Los lugares que antes parecían inmensos ahora se revelaban pequeños, casi insignificantes. Pero sus significados emocionales permanecían intactos. Cada esquina, cada calle guardaba memorias que la hacían estremecer. Clarice sabía que su viaje sería complejo. No venía con expectativas de reconciliación inmediata, sino con la determinación de comprender. Comprender por qué fue abandonada, qué secretos guardaba su familia, qué historias nunca fueron contadas. Su formación en artes visuales y su sensibilidad la convertían en una observadora nata. Cada detalle, cada expresión, cada silencio sería importante en su investigación personal. Había aprendido que la verdad rara vez se presentaba de forma directa, sino que se escondía entre líneas, en los gestos, en las pausas. La noche caía sobre San Lucio, envolviendo la ciudad en un manto de misterio. Clarice observaba por la ventana del pequeño apartamento que había alquilado, sintiendo que su viaje de autodescubrimiento estaba a punto de comenzar. Sus ojos, siempre expresivos, reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Ya no era aquella joven asustada que había partido años atrás. Era una mujer consciente de su fuerza, preparada para desentrañar los misterios de su propio pasado. San Lucio la esperaba, con todos sus secretos y promesas incumplidas. El destino parecía conspirar para que Clarice encontrara las respuestas que buscaba. En un día gris de otoño, mientras recorría las calles empedradas de San Lucio, un sobre amarillento cayó de un viejo libro en la biblioteca municipal, chamuscando su curiosidad de manera inmediata. La bibliotecaria, una señora de edad avanzada llamada Elena Martínez, observaba a Clarice con una mezcla de curiosidad y recelo. Algo en los ojos de la joven artista le recordaba a alguien de su pasado, pero prefería mantenerse en silencio. El sobre contenía una serie de documentos antiguos que parecían estar relacionados con su familia. Facturas, cartas y un extraño certificado que mencionaba un evento familiar ocurrido hace más de 3 décadas. Clarice sintió que sus manos temblaban mientras examinaba cada documento. Entre los papeles, encontró una fotografía antigua. En ella aparecía su madre, mucho más joven, junto a un hombre desconocido. La imagen estaba parcialmente rasgada, como si alguien hubiera intentado ocultar deliberadamente parte de la verdad. Un detalle llamó particularmente su atención. En el reverso de la fotografía había una inscripción manuscrita que decía: «El secreto muere conmigo». Las palabras parecían susurrar un misterio que esperaba ser descubierto. Clarice decidió investigar más. Comenzó a hacer preguntas discretas entre los habitantes más antiguos de San Lucio, buscando pistas sobre el significado de aquellos documentos. Sin embargo, la mayoría de las personas evadían sus preguntas, mirándola con una mezcla de incomodidad y miedo. El párroco local, don Ramiro, fue el único que pareció mostrar una reacción diferente. Sus ojos, cargados de años de secretos guardados, brillaron con un destello de reconocimiento cuando Clarice mencionó el nombre de su familia. «Algunos secretos están mejor enterrados», le dijo don Ramiro, sin revelar nada más. Esa noche, en su pequeño apartamento, Clarice organizó los documentos encontrados. Cada papel parecía ser una pieza de un rompecabezas complejo. Fotografías antiguas, cartas medio borradas, fragmentos de historias que no terminaban de cobrar sentido. Su intuición de artista le decía que estaba cerca de descubrir algo importante. Los silencios de su familia, los rumores velados en el pueblo, todo parecía converger en un punto misterioso que la atraía como un imán. Un detalle en particular llamó su atención: una carta fechada hace más de 30 años, con un membrete de un hospital local. El documento parecía estar incompleto, como si alguien hubiera arrancado deliberadamente una parte crucial. Clarice sabía que no podía conformarse con medias verdades.
Su naturaleza artística la impulsaba a buscar la imagen completa, a desentrañar los misterios que su familia había mantenido ocultos durante tanto tiempo. El pueblo de San Lucio parecía respirar secretos. Cada esquina, cada mirada de sus habitantes guardaba un fragmento de una historia que poco a poco comenzaba a revelarse. La investigación de Clarice apenas comenzaba, pero ya sentía que estaba a punto de tocar algo que cambiaría su vida para siempre. El conflicto se intensificó cuando Clarice comenzó a hacer preguntas más directas sobre su familia. Los habitantes de San Lucio parecían una muralla infranqueable de silencios y miradas esquivas. Cada conversación terminaba en un callejón sin salida, cada intento de obtener información se desvanecía como humo. En el centro del pueblo, un grupo de ancianos solía reunirse en la plaza principal. Clarice los observaba desde lejos, intentando descifrar sus conversaciones susurradas. Notaba cómo sus miradas se desviaban cuando pasaba cerca, como si ella fuera una intrusa que amenazaba con romper un pacto de silencio largamente mantenido. Su tío materno, Roberto Guzmán, fue el primero en mostrar una reacción más directa. Cuando Clarice lo buscó en su pequeña tienda en las afueras del pueblo, él intentó disuadirla de seguir investigando. Algunas historias es mejor no removerlas, le advirtió con un tono que mezclaba preocupación y amenaza velada. Pero Clarice no era de las que se rendían fácilmente. Su formación como artista le había enseñado a ser paciente, a observar los detalles, a esperar que las verdades se revelaran por sí mismas. Comenzó a documentar cada conversación, cada pista, utilizando su cuaderno de bocetos como un diario de investigación. La tensión en el pueblo era palpable. Clarice sentía las miradas de soslayo, los murmullos que se detenían cuando ella se acercaba. Algunos comerciantes comenzaron a tratarla con una mezcla de recelo y curiosidad. Era como si su presencia removiera algo que el pueblo había enterrado hace mucho tiempo. Un día, mientras revisaba algunos archivos en el ayuntamiento, encontró un documento parcialmente borrado que mencionaba un evento familiar relacionado con su madre. La secretaria municipal, nerviosa, intentó quitarle el documento, pero Clarice fue más rápida. La información era fragmentaria, pero suficiente para despertar más preguntas. Algo relacionado con un viaje no explicado, una ausencia repentina, un secreto que parecía involucrar a varios miembros de su familia. Su hermano menor, Miguel, fue contactado telefónicamente. La conversación fue tensa y breve. «Déjalo estar, Clarice», le advirtió con un tono que combinaba frustración y miedo. Algunas cosas es mejor no removerlas. Pero cada obstáculo solo aumentaba su determinación. Clarice comenzó a conectar los puntos, a buscar patrones en los silencios de su familia. Su formación artística le permitía ver más allá de lo evidente, interpretar los espacios en blanco, leer entre líneas. La presión social era evidente. En la pequeña comunidad de San Lucio, los secretos familiares eran como una red invisible que lo conectaba todo. Clarice había tocado algo que no debería ser tocado, y el pueblo entero parecía cerrarse en torno a ella. Su madre, que vivía en una ciudad cercana, se negaba a responder sus llamadas. Los pocos familiares que quedaban parecían haberse puesto de acuerdo para bloquear cualquier intento de investigación. Pero Clarice tenía una ventaja. Su paciencia de artista, su capacidad de observación, su determinación. No estaba dispuesta a rendirse ante un muro de silencio. Cada obstáculo se convertía en un desafío, cada puerta cerrada en una oportunidad para encontrar otra entrada. El conflicto había comenzado. Y Clarice estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar el costo. La noche llegó cargada de tensión. Clarice había decidido que era momento de confrontar directamente a su madre, María Elena Ramírez, quien vivía en una pequeña casa en los alrededores de Guadalajara. El viaje en automóvil fue una mezcla de nerviosismo y determinación. La casa de María Elena era modesta, rodeada de un pequeño jardín con plantas marchitas. Cuando Clarice estacionó, notó que las cortinas se movieron ligeramente, como si alguien la hubiera estado esperando. El silencio era ensordecedor. Al tocar la puerta, Clarice sintió que su corazón latía con una intensidad que amenazaba con estallar. María Elena tardó en abrir, como si cada paso fuera una batalla interna. Cuando finalmente apareció, Clarice quedó impactada por el cambio. Su madre había envejecido drásticamente, con el cabello completamente blanco y la mirada cargada de un cansancio que parecía provenir de décadas de secretos. «Pensé que nunca volverías»,
murmuró María Elena, su voz un susurro quebrado. El encuentro fue tenso desde el primer momento. Clarice no venía buscando un abrazo o una reconciliación inmediata. Venía en busca de respuestas, de la verdad que le habían negado durante años. María Elena la invitó a pasar. El interior de la casa era un reflejo de su estado emocional. Objetos antiguos, fotografías medio ocultas, un ambiente que parecía congelado en el tiempo. Cada rincón gritaba historias no contadas. «Vine a entender», declaró Clarice, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. La revelación comenzó como un goteo. María Elena, después de años de silencio, empezó a contar una historia que parecía sacada de una novela dramática. Habló de un secreto familiar que los había perseguido durante décadas, de decisiones imposibles, de sacrificios que ninguna madre debería tener que hacer. El núcleo de la historia era un evento que había ocurrido años atrás, relacionado con un viaje que María Elena había hecho en secreto, un momento que había marcado para siempre el destino de la familia. Clarice escuchaba, sus ojos de artista captando cada detalle, cada expresión, cada pausa significativa. No fue una decisión fácil, explicó María Elena, lágrimas contenidas brillando en sus ojos. A veces, proteger significa alejarse. La conversación reveló capas de complejidad familiar que Clarice jamás había imaginado. No era una historia simple de abandono, sino una red intrincada de decisiones difíciles, secretos familiares y un amor que había sido malinterpretado durante años. Un documento antiguo, guardado en un cajón, fue la pieza final del rompecabezas. María Elena lo entregó a Clarice con manos temblorosas. Era un certificado que explicaba parcialmente los motivos de su alejamiento, un testimonio de un pasado que había sido cuidadosamente ocultado. La revelación no trajo una inmediata reconciliación. Pero por primera vez, Clarice comprendió que la historia de su familia era mucho más compleja de lo que había imaginado. No había villanos ni víctimas, solo personas tomando decisiones difíciles en circunstancias imposibles. «Algún día entenderás», fueron las últimas palabras de María Elena, cargadas de un significado que Clarice aún no podía descifrar completamente. Al salir de la casa, Clarice sentía que algo había cambiado. No era perdón, no era reconciliación total, pero era un primer paso hacia la comprensión. El punto de inflexión había llegado. Su vida nunca volvería a ser la misma. La tormenta se desató aquella noche, como si los cielos quisieran reflejar la tormenta emocional que Clarice experimentaba. Regresó a San Lucio con el documento de su madre, una serie de revelaciones que la dejaron completamente desconcertada. En el Centro Cultural del pueblo, Clarice organizó una exposición especial. Sus pinturas, esta vez, no eran simples obras de arte, sino un viaje visual a través de su historia familiar. Cada lienzo representaba un fragmento de la verdad que había descubierto, una metáfora de los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. La inauguración de la exposición se convirtió en el punto culminante de su búsqueda. Llegaron personas de todo el pueblo, incluyendo aquellos que habían evitado hablar con ella durante semanas. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Su tío Roberto fue uno de los primeros en llegar. Su rostro, antes hostil, ahora mostraba una mezcla de admiración y temor. Clarice había logrado algo que nadie en la familia había conseguido: sacar a la luz los secretos guardados. La primera pintura representaba a su madre, no como la figura distante que recordaba, sino como una mujer vulnerable, atrapada entre decisiones imposibles. Utilizó tonos grises y azules profundos, creando una composición que hablaba más que cualquier palabra. La segunda obra mostraba un paisaje fragmentado, con caminos que se entrecruzaban y se perdían, simbolizando la complejidad de las relaciones familiares. Los críticos de arte presentes reconocieron inmediatamente el talento de Clarice para transformar el dolor personal en una declaración artística poderosa. Durante la inauguración, un silencio sepulcral envolvió la sala. Las personas mayores del pueblo intercambiaban miradas cargadas de significado. Clarice podía sentir que estaba desenterrando algo más que recuerdos personales. Don Ramiro, el párroco local, se acercó a ella al final de la noche. «Has removido más que recuerdos», le dijo en voz baja. «Has despertado fantasmas que algunos preferían mantener dormidos». La última pintura de la exposición era la más impactante. Representaba un abrazo entre madre e hija, pero no de reconciliación completa, sino de entendimiento.
Había espacios en blanco, áreas sin pintar que simbolizaban los secretos que aún permanecían ocultos. Un periodista local comenzó a hacer preguntas. Clarice respondía con la misma precisión que utilizaba en su arte, revelando lo suficiente para despertar la curiosidad, pero manteniendo un aura de misterio. Su hermano Miguel apareció inesperadamente. Después de años de distancia, su presencia era una sorpresa para todos. No venía a confrontar, sino a escuchar. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. La exposición se convirtió en el punto de quiebre para la familia Ramírez. No era una reconciliación completa, pero representaba el primer paso hacia la comprensión mutua. Clarice había logrado algo más que contar su historia, había abierto un espacio para el diálogo. Al final de la noche, mientras el museo comenzaba a vaciarse, Clarice se quedó sola frente a sus obras. Comprendió que su viaje no había sido en vano. Había transformado su dolor en arte, sus secretos en una narrativa visual que hablaba de resiliencia y esperanza. La tormenta afuera comenzaba a ceder. Un rayo de luna se coló por la ventana, iluminando sutilmente el último lienzo. Clarice sonrió, comprendiendo que su verdadera obra de arte no estaba en los cuadros, sino en el proceso de sanación que había iniciado. Las semanas siguientes a la exposición trajeron cambios significativos para Clarice y su familia. El arte había actuado como un puente, abriendo canales de comunicación que parecían estar cerrados para siempre. María Elena comenzó a visitar a su hija con más frecuencia. Sus encuentros, inicialmente tensos, fueron evolucionando hacia una comprensión más profunda. No era una reconciliación perfecta, pero representaba un nuevo capítulo en su relación. Clarice decidió establecer un taller de arte en San Lucio, transformando un viejo edificio abandonado en un espacio de creación y sanación. Invitó a jóvenes del pueblo a participar en talleres gratuitos, utilizando el arte como herramienta de expresión y transformación personal. El pueblo comenzó a verla de manera diferente. Ya no era la extraña que había regresado para remover secretos, sino una artista comprometida con su comunidad. Sus talleres atrajeron a niños y jóvenes que encontraron en la creatividad una forma de expresar sus propias historias. Miguel, su hermano, se involucró gradualmente en el proyecto. Sorprendentemente, descubrió que tenía un talento natural para la fotografía. Comenzó a documentar los talleres, creando un archivo visual de la transformación de la comunidad. La galería que Clarice instaló en el taller se convirtió en un punto de encuentro. Exposiciones mensuales mostraban obras de los estudiantes, revelando talentos ocultos en el pequeño pueblo. Don Ramiro, el párroco local, comenzó a referirse al espacio como el lugar donde los silencios se convierten en arte. Las conversaciones con su madre se volvieron más frecuentes y profundas. María Elena comenzó a compartir historias que nunca antes había contado, revelando capas de complejidad familiar que Clarice desconocía. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. El tío Roberto, quien inicialmente se había mostrado reticente, se convirtió en un aliado inesperado. Comenzó a ayudar en el taller, compartiendo historias del pueblo y apoyando el proyecto artístico de Clarice. La exposición que había iniciado todo se convirtió en un punto de referencia para la comunidad. Críticos de arte de ciudades cercanas comenzaron a visitar San Lucio, reconociendo el trabajo de Clarice como una forma única de arte narrativo. Un día, durante uno de los talleres, Clarice comprendió que su verdadero viaje no había sido sobre descubrir secretos familiares, sino sobre sanar heridas y crear conexiones. El arte se había convertido en su lenguaje de reconciliación. La comunidad local empezó a cambiar. Los antiguos prejuicios y silencios comenzaron a disiparse. El taller se convirtió en un símbolo de transformación, un lugar donde las historias personales podían ser compartidas sin miedo. María Elena comenzó a participar en los talleres, compartiendo sus propias experiencias con los más jóvenes. Su presencia era un testimonio de que nunca es tarde para sanar, para comenzar de nuevo. Clarice seguía pintando, cada obra una reflexión de su viaje personal. Sus lienzos ya no hablaban de dolor, sino de esperanza, de reconciliación, de la posibilidad de reconstruir lazos rotos. El pueblo de San Lucio había cambiado. Ya no era el lugar de secretos guardados, sino un espacio de expresión y sanación. Y todo había comenzado con una artista que decidió contar su historia a través de los colores y las formas. Un año después de su regreso a San Lucio,
Clarice contemplaba el camino recorrido. El taller de arte se había convertido en el corazón cultural del pueblo, un espacio de transformación y esperanza. Su viaje de autodescubrimiento había sido mucho más que una búsqueda personal, se había convertido en un movimiento de sanación colectiva. La última exposición del año reunía obras de todos los participantes de los talleres. Cada lienzo, cada fotografía, cada escultura contaba una historia. Historias de dolor, de superación, de reconciliación. María Elena observaba orgullosa, finalmente comprendiendo el poder de la expresión artística. Miguel había desarrollado un proyecto fotográfico documental sobre la transformación de San Lucio. Sus imágenes capturaban la esencia del cambio, rostros que habían aprendido a sonreír después de años de silencio, espacios que habían renacido de sus cenizas de dolor. Don Ramiro, el párroco local, a menudo visitaba el taller. El arte es la forma más pura de oración, solía decir, observando cómo los jóvenes del pueblo encontraban su voz a través de la creatividad. Clarice había descubierto que su verdadera vocación iba más allá de ser una artista. Se había convertido en una sanadora, utilizando el arte como instrumento de transformación personal y comunitaria. Sus talleres no solo enseñaban técnicas artísticas, sino también cómo transformar el dolor en belleza. La relación con su madre había evolucionado de manera sorprendente. Ya no existían los muros de silencio. Habían aprendido a comunicarse, a escucharse, a entenderse. Cada conversación era un paso más en su reconciliación. El tío Roberto, quien inicialmente se había mostrado reticente, se había convertido en uno de los mayores defensores del proyecto. Compartía historias del pueblo, ayudando a los jóvenes a comprender su historia y sus raíces. La galería que Clarice había fundado se había convertido en un punto de referencia cultural. Artistas de ciudades cercanas comenzaban a visitar San Lucio, fascinados por el movimiento artístico que había surgido de una historia personal de dolor y superación. Un día, mientras organizaba una nueva exposición, Clarice comprendió que su viaje había sido mucho más que una búsqueda de respuestas. Había sido un proceso de sanación, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Las paredes del taller estaban llenas de obras que contaban historias. Cada pintura, cada fotografía era un testimonio de resiliencia. Los secretos que una vez habían sido una carga, ahora se habían transformado en arte, en esperanza. María Elena a menudo ayudaba en los talleres, compartiendo su propia historia con los más jóvenes. Su presencia era un recordatorio de que nunca es tarde para sanar, para comenzar de nuevo, para encontrar la paz. El pueblo de San Lucio ya no era el mismo. Los antiguos muros de silencio se habían derrumbado, reemplazados por un espíritu de comunidad y expresión. Clarice había logrado algo más que descubrir su historia familiar, había ayudado a su comunidad a encontrar su voz. En la última página de su diario, Clarice escribió una reflexión que resumía su viaje. El arte tiene el poder de sanar, de transformar el dolor en belleza, de conectar historias que parecían destinadas a permanecer separadas. La luz del atardecer entraba por las ventanas del taller, iluminando los lienzos. Cada color, cada trazo era un testimonio de esperanza. Clarice sonrió, comprendiendo que su verdadera obra maestra no era un cuadro, sino la transformación que había logrado en su comunidad. San Lucio había renacido. Y todo había comenzado con una artista que decidió contar su historia. ¿Te ha conmovido esta historia de superación y arte? Suscríbete a nuestro canal, comparte tu opinión en los comentarios y dale like si esta narrativa te inspiró. Cada historia merece ser contada, cada voz merece ser escuchada.